Imer Noticias presenta. Es la 1:00 p.m. en punto tiempo del centro de México y estamos comenzando esta edición de El Acento, tu punto de referencia, 2 horas desde este momento y hasta las 3 de la tarde con la información, con los temas en donde todo el equipo de Imer Noticias tenemos colocada la mirada y donde estamos poniendo el acento. En estos micrófonos les saluda Adriana Estela Flores a nombre del titular de este espacio, Alberto Nájar, a quien le enviamos un saludo desde acá, desde el Estudio C. Por supuesto que tenemos allí varios acentos colocados en la agenda de lo que está pasando en nuestro país, concretamente en esta comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, que decidió hacerla acá en la capital mexicana, no allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo así? Lo estaremos reportando más adelante, pero también tenemos la mirada colocada en Estados Unidos con todas estas denuncias de los abusos, los maltratos, las condiciones deplorables que hay en los centros de detención de ICE y por supuesto también de lo que pasa allá en otro de los países que está enfrentando ya casi un mes de crisis. Le estoy hablando de Bolivia, pero todo esto lo tendremos en los próximos minutos. Vamos a comenzar, por supuesto, con titulares. Acusa a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a la Fiscalía General de la República de querer fabricarle un delito por el caso de los 2 agentes estadounidenses que participaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en el país se redujo 49% al pasar de 86.9 asesinatos diarios a 44.3. La cifra de personas en pobreza laboral en México se ubicó en 30.7% anual, su registro histórico más bajo. En Estados Unidos, al menos 10 hombres migrantes bajo custodia del ICE se han suicidado bajo la segunda gestión del presidente Donald Trump. Tras 27 días de conflicto, el Congreso de Bolivia elimina límites al estado de excepción. El Pleno de la Cámara de Diputados debate las propuestas de modificación a la reforma judicial que ya se aprobó en lo general. Se presentarán casi 300 reservas. Anuncia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reforzamiento de la seguridad en el centro histórico con nuevo mando único y el despliegue de 686 elementos y 45 patrullas. Imer Noticias presenta El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Cages. Get them kids about the 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 cages. There's kids in the cages. I'm feeling frustrated. People been looking and laughing and pointing, this ain't entertainment. There's kids in the cages. I'm feeling frustrated. People been looking and laughing and pointing, this ain't entertainment. They treat us like animals. This ain't a circus. This isn't laughable. We don't deserve this. This ain't on the media. This ain't on the news. No one believing us. But this is the truth, this is the truth, and then this is reality, this is the truth, and then this is a tragedy, taking the children away from the family. Nos tratan como animales, pero esta es la realidad, es lo que es una de las líneas de este tema, Niños en Jaulas, Kids in Cages, de este dueto de Neighborhood Kids, Los Niños del Barrio, que es una banda de hip hop que es originaria de San Diego, California, y que aborda una gran parte de sus canciones, habla acerca de estas problemáticas, de las situaciones críticas que se viven en la frontera y sobre todo las que están enfrentando las juventudes
especialmente las y los migrantes. Estamos iniciando justo con esta canción a propósito de estos estudios, de un análisis que hizo, o más bien las recientes protestas que se están desarrollando en Nueva Jersey y también aderezadas con el estudio que reveló la agencia de noticias AP, Associated Press, que habla precisamente, aborda de que los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, están llevando al límite a las personas detenidas. ¿Por qué razón? Hay un hombre, un colombiano llamado Brian, que decidió cometer suicidio, decidió quitarse la vida por las condiciones tan deplorables que se enfrentan dentro de estos centros de detención de ICE, y su situación, su historia, la historia de Brian ya ha provocado indignación a nivel internacional, sobre todo porque le negaron, él pedía hablar con su familia y no hubo una suficiente atención ni a su salud física y tampoco, por supuesto, a la salud mental. Un caso que pone de relieve de nueva cuenta la forma en que operan estos centros de detención de ICE, que han sido eje, centro de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que incluso esta indignación llevó, por ejemplo, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a llamarle a estos lugares campos de concentración de ICE. Así estamos comenzando el acento y le invito desde acá a que mantengamos la conversación, a que también participe en este diálogo con todo el equipo de Imer Noticias a través de esta frecuencia, pero también la frecuencia sonora, pero también a través de las redes sociodigitales. Estamos en X con las cuentas @Imer_hoy, @Imer_noticias, @AdrianaEstela, en Facebook, Instagram y Threads o Hilos. También nos encuentra con nuestro nombre, Imer Noticias. Toda la información, los noticiarios los pueden encontrar en el canal de YouTube de Imer Noticias, Somos Radio Pública, y también en la página web noticias.imer.mx. Hay muchas aristas desde las cuales se puede abordar lo que está ocurriendo en el país vecino allá en Estados Unidos, y también la manera en que desde acá, desde una región allá en la frontera precisamente, se abre esta rendija, se le abre la puerta para una situación que tiene que ver con injerencia. Le estamos hablando de Chihuahua, y que este tema y esta historia, estos hechos que comenzaron a escribirse desde mediados de abril, han tenido eco hasta este momento y formarán parte sin duda de lo que veremos en los próximos días, este fin de semana, con dos aristas de la información. Por un lado, allá en Chihuahua, con el PAN arropando a la gobernadora, y por otro ángulo de la noticia que tiene que ver con esta presentación, el reporte que hará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de las acciones que ha desarrollado, que han marcado su segundo año de administración, pero sobre todo también su triunfo electoral. Hay mucho que platicar, que dialogar acerca de los cambios que se han venido desarrollando en nuestro país desde 2018, pero especialmente en este sexenio, en el segundo de llamado, que ha sido considerado así el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué historia se ha escrito en México a partir del año 2024 y que llega hasta este momento en una coyuntura muy importante a nivel internacional, en donde México tiene un papel en este momento protagónico? Así entonces están ya los temas, los acentos. Para usted que nos está escuchando aquí en la Ciudad de México, la temperatura en este momento es de 23 grados, y con este tema, con esta canción de Los Chicos del Barrio, nos vamos a una pausa, y al regresar toda la información. Le invito a que nos permita acompañarle. Esto es El Acento en Imer Noticias. Pausa y volvemos. About the cages, get them kids about the cages. It's kids in the cages. I'm feeling frustrated. People been looking and laughing and pointing and saying entertainment. It's kids in the cages. I'm feeling frustrated.
Suscríbete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Ya estamos arrancando el acento, no sin antes, como siempre, y por supuesto, agradecer a todo el equipo que hace posible este y todas las emisiones de Imer Noticias en este momento. En los controles y en producción nos acompaña Sofía Gutiérrez, Alberto Palomino, José Luis Plasencia, Gemma Hernández en el estudio C, también Cristina García, también las compañeras en la redacción, Fernanda López, Jessica Leal, Jessica Martínez y Ana María Muñoz, y por supuesto las y los reporteros y el equipo técnico que permiten ofrecerle a usted los contenidos de noticias, las piezas periodísticas para que usted esté muy bien informada, informado, informade. Y vamos de una vez justo con una noticia que se supone, se esperaba iba a surgir allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no, llegó hasta acá, hasta la Ciudad de México. Comparece Maru Campos ante FGR. Estrategia de victimización. Y es precisamente, iniciamos con todo lo que rodeó la comparecencia, el hecho de que llegara acá la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien se presentó en la sede de la Fiscalía General de la República aquí en la capital mexicana y no en Ciudad Juárez, donde fue citada originalmente. Este fue uno de los temas principales, pero precisamente hablando de las y los gobernadores, era una pregunta también que llegó hasta la conferencia mañanera, la matutina que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aclaró que las áreas de inteligencia de su gobierno no investigan a las y los gobernadores y tampoco a las y los presidentes municipales. La mandataria fue cuestionada sobre si se han detectado irregularidades por parte de autoridades estatales tras la detención del alcalde de Atlataucán, Morelos, Agustín Toledo, y de que se girara orden de aprehensión en contra del alcalde de Cuautla, Jesús Corona, como resultado de acciones contra grupos delictivos dedicados a la extorsión. Lo que respondió la presidenta Sheinbaum es que todas las investigaciones tienen su origen en denuncias. Son investigaciones que vienen de denuncias, sea ciudadanas, de manera directa, o de denuncias que se presentan en fiscalías. No es que haya una investigación por parte de las áreas de inteligencia de todos los presidentes municipales del país, de todos los gobernadores, de los secretarios de Estado, pues no, eso sería muy complejo. No, a denuncia, incluso ciudadana, es decir, que no fue presentada directamente a la fiscalía, sino, por ejemplo, a mí me dijeron en Cuautla, tenemos presunción, gente que se acercó, de que hay vínculo de la delincuencia con el presidente municipal. Llegué al gabinete de seguridad y les dije, recibí esta denuncia ciudadana, solicito que se haga una investigación. O sea, así como desde la presidenta o algún otro ciudadano que se acerca a Omar, que se acerca a un elemento de seguridad para dar esta denuncia, o directamente a una denuncia directa. Entonces se hacen las investigaciones y en caso de encontrar pruebas, se procede por parte de la fiscalía o las fiscalías estatales. También señalaba la presidenta Sheinbaum en torno a este tema que siempre tiene que haber pruebas para proceder en contra de cualquier funcionario o funcionaria pública. Lo que sí tiene que ser muy claro, y eso es muy importante, es que de parte nuestra no toleramos que haya relación entre la delincuencia y algún funcionario público. Lo que tiene que haber pues es pruebas, porque no es nada más el dicho. Denuncian, pues entonces se investiga. La investigación, si realmente tienen pruebas de acuerdo con nuestro sistema penal acusatorio, entonces se procede por parte de las fiscalías. Pero tiene que haber pruebas, siempre. Le preguntaron sobre el caso Chihuahua y en este sentido, Sheinbaum informó que ya se retiraron del país los 2 agentes de la CIA que participaron en el operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la Sierra del Pinal y que no murieron en el accidente automovilístico que se registró el pasado 19 de abril después de que se llevó a cabo este operativo. Así lo dijo. Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron. De lo que públicamente se conoció, eran 4, 2 que lamentablemente fallecieron en el país y 2 que pedimos que, como no tenían acreditación, pues pudieran dejar el país y dejaron el país. Ellos entran con pasaportes legales, diplomático, como turista.
Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un procedimiento, un protocolo, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gabinete de Seguridad, se apruebe su licencia o su estadía para hacer labores de inteligencia. Entonces ellos entran legalmente a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia. Entonces se les pidió pues que si iban a realizar labores de inteligencia, que se registraran o que abandonaran el país. Y en un diálogo entre la Embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores, tomaron la decisión de mejor retirarse del país. O sea, había más agentes, porque hubo los dos que participaron en el operativo, que estaban allí, que eran los que regresaban o cuya presencia en México se reveló a partir del reporte que presentó el ex fiscal de Chihuahua sobre los hechos que ocurrieron ese fin de semana, 18 y 19 de abril. Mientras, pues se giraron citatorios por parte de la Fiscalía General de la República. Hoy se esperaba a las 10 de la mañana allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, que acudiera a las oficinas de la Fiscalía General de la República la gobernadora María Eugenia Campos, pero no. Se llevó a cabo acá esta comparecencia aquí en la Ciudad de México, en las oficinas de la FGR, en la colonia Doctores, pero no solamente acudió a declarar la gobernadora, prácticamente la arropó la dirigencia del PAN y también los coordinadores parlamentarios, pero quien estuvo al pendiente de este hecho y de esta comparecencia desde temprano fue mi compañero Víctor Raúl Ramírez. Tiene la información. Víctor, te saludo con gusto, buena tarde. ¿Qué tal, Adriana Auditorio? Buenas tardes, así es como lo mencionas. Ese miércoles la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, compareció como testigo en la Fiscalía General de la República, en las oficinas de la colonia Doctores aquí en la Ciudad de México. Esto por el caso de la muerte y participación de 2 agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina, situación que no fue informada al Estado mexicano, y al salir de las oficinas de la Fiscalía General de la República y respaldada por las y los integrantes de la dirigencia del PAN, María Eugenia Campos afirmó que siempre ha colaborado con el Ministerio Público Federal y que sus acciones las toma siempre para proteger a la población de esa entidad. Vamos a escuchar. Pues hoy estoy aquí de frente con ustedes, como siempre lo he hecho. Hoy en México es desgraciadamente evidente el uso político de las instituciones federales. Y yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo, defendí a las familias, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños en forma de droga de adicciones. Y mi gobierno ha colaborado sin reservas con la Fiscalía General de la República. Sin embargo, hace unos días y de manera muy extraña me citaron. Y hay que decirlo con toda claridad. Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada. Y bueno, por su parte, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, advirtió que si se atreven a tocar a María Eugenia Campos, entonces los panistas van a tomar las calles. Vamos a escuchar al dirigente nacional del PAN. Con esto cierro. Nadie le va a tocar ni un pelo a la gobernadora. ¡Ni uno! ¡Ni uno! No lo decimos solo políticamente, por supuesto que es nuestro enunciado político principal, pero ni un pelo le habrán de tocar. Insisto, la 4T antes que nada funciona girando en torno a una profunda ignorancia jurídica. Pero si se atreven, escúchenme por favor esto, si este régimen autoritario y persecutor se atreviera rompiendo la ley, que no habrá de otra, tienes que romper la Constitución y la ley y tirarla al basurero si pretenden ponerle un dedo encima a la gobernadora. Si lo pretendieran, que lo sepan, nos vamos cientos de miles de personas a las calles. Nos vamos a las calles. Como bien se dice desde Chihuahua y hoy aquí lo decimos, hasta donde tope. Y por su parte, Roberto Gil, abogado de la gobernadora de Chihuahua, acusó a la Fiscalía General de la República de intentar fabricar un caso en contra de María Eugenia Campos. Roberto Gil dejó en claro que no reconocen la facultad de ningún ministerio público para imponer autos de molestia en calidad de testigo o de imputado a la gobernadora de Chihuahua.
porque dijo la función que desempeña se encuentra protegida por la Constitución y la impunidad constitucional, explicó, sirve precisamente para resistir este tipo de hostigamientos penales en contra de un servidor público. Ese es mi reporte. Bueno, pues allí la información. Víctor, ¿compareció después que ocurrió en este momento que está pasando por allá por la FGR o en el Partido Acción Nacional? ¿Se tienen más detalles, Víctor? No, la gobernadora de Chihuahua compareció después de, dio su conferencia de prensa después de comparecer ante la Fiscalía General de la República y después ofrecieron ahí algunas entrevistas y posteriormente se retiraron en sus automóviles. Se retiraron de ahí y terminó esta comparecencia. Te agradezco mucho, Víctor. Hasta luego. Hasta luego, Víctor Raúl Ramírez, pendiente allí con todo lo que pasó en las oficinas de la FGR acá en la Ciudad de México, aunque también compareció el exfiscal de Chihuahua, César Jauregui, hizo lo propio allá en las instalaciones, en la oficina de FGR, por el caso CIA Chihuahua, como ya se le conoce a esta noticia. Me enlazo, vamos ahora a analizar, a ver, qué implicaciones sobre todo en el terreno político tiene estos hechos y sobre todo las declaraciones que ha hecho la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván. Nos enlazamos y recibo con mucho gusto en este momento a Máximo Allende, politólogo y especialista en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Máximo, muchísimas gracias por estar aquí en El Acento. Estimada Adriana, muchísimas gracias a ti por la invitación, a tus órdenes. Oye, Máximo, ¿qué lectura dar en el terreno político respecto a esta manera en que la gobernadora de Chihuahua está acusando y denuncia una supuesta persecución política desde el gobierno federal con todos estos citatorios, o más bien con los citatorios que hizo la FGR por un caso como el en el que se le está investigando, que es la participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad sin conocimientos y notificación del gobierno federal? Máximo. Pues mira, a mí me gustaría iniciar, Adriana, analizando que la gobernadora Maru Campos llega a este citatorio en la Fiscalía General de la República con un rostro desencajado, que sí te da cuenta de un alto grado de descomposición moral por parte de la gobernadora, toda vez que los elementos, digamos, que se han reunido en su contra son cada vez más contundentes. Ella misma ha declarado en diversas entrevistas, en este tour de entrevistas que tuvo en medios nacionales, que sí sabía no solo de la existencia de elementos de la CIA participando en operativos de seguridad, sino que también en la entrevista de Joaquín López Dóriga de Radio Fórmula declaró que también había agentes de la DEA. Es decir, la señora Maru Campos, y no lo dice un servidor a partir de una creencia o de un deseo, sino que basta con ver el rostro hoy de la señora Campos al llegar a su citatorio en la Fiscalía General de la República, donde se ve desencajada, se ve descolocada, se ve, digamos, ya aturdida por esta situación que, insisto, pues los elementos de prueba, como lo sería que la propia Fiscalía Estatal, que depende de ella, ya haya informado que, de hecho, los elementos de la CIA no solo participaban en estos, digamos, ejercicios, en estos operativos de seguridad, sino que también, pues, andaban armados en las instalaciones de la Fiscalía General de Chihuahua. Es decir, hay una serie de delitos que se habían incurrido porque allá no hay forma de que la gobernadora diga que no estaba enterada o que no se le informaba o que no le hacían llegar el reporte del expediente de la Fiscalía al gobierno del Estado, porque hay que recordar, insisto, que esta Fiscalía, a diferencia de la Fiscalía General de la República, no es autónoma. Es decir, es la señora Campos quien nombró al depuesto fiscal Jauregui, que por cierto también está citado a comparecer el día de hoy en la Fiscalía. Y bueno, pues por más abogados, ¿no?, que pueda contratar la señora Campos, dígase entre ellos ahora en el pool de abogados que tiene a su servicio, pues está el señor Gil Suart,
famoso abogado que también en su momento defendió a capa y espada la inocencia de Genaro García Luna, y que bueno, ya sabemos en qué concluyó esa historia. Ahora, llama mucho la atención, visto desde más allá de los elementos de comunicación que ahora te he compartido, de pues la descomposición que sí deja ver el semblante de la señora Campos ahora en su citatorio ante la Fiscalía. Analizándolo, digamos, ya desde un aspecto más de lo político, desde la ciencia política, pues es importante notar cómo es que este partido, Acción Nacional, ha encontrado un factor, digamos, de unidad, un factor en el que se aglutinan todos los panistas alrededor, pues no de una buena causa, no de por primero los pobres, no por los adultos mayores, no, es un factor de unidad, sí, pero en torno a una delincuente o una presunta delincuente, que sería la señora Maru Campos, y el delito, bueno, pues sería el de traición a la patria. ¿Por qué digo que es factor de unidad? Porque en las últimas conferencias de prensa que ha dado el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pues se ha visto a la plana mayor de todos los panistas, dígase encabezados por supuesto por Jorge Romero, pero sí también acompañado por Santiago Taboada, también acompañado por Ricardo Anaya, también acompañado por los panistas, insisto, de alto perfil, que integran el Comité Ejecutivo del PAN, pero que también están al frente de las bancadas. Es decir, vemos a un PAN unido, sí, en esta coyuntura política, pero están unidos en torno a una delincuente, y yo no veo. Por último, si me permites, en este nivel de análisis de la ciencia política, yo no veo que haya impunidad en este caso, estimada Adriana, y te lo digo así porque hoy se daba a conocer una encuesta de ENCOL que da cuenta de una caída, sí, importante en, digamos, la popularidad, la aceptación, el reconocimiento que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Cae por debajo del 70%, algo inédito en su mandato, y se asocia directamente con el caso de Rubén Rocha Moya. Es decir, yo creo que si el caso de Rocha Moya tiene elementos suficientes para procesarlo, veremos a Rocha Moya en ese escenario donde sí hay elementos, donde sí se aportan las pruebas, lo veremos extraditado y sin ningún fuero o protección, pues, digamos, instruido por la Cuarta Transformación, porque con esa misma legitimidad que te da procesar a uno de los tuyos, pues también habrá legitimidad para procesar a la señora Maru Campos. Entonces, en ninguno de los dos escenarios yo veo que vaya a haber impunidad. No puede haber impunidad, porque estos casos le están afectando directamente a la reputación de la Cuarta Transformación, del avance de la Cuarta Transformación y, por supuesto, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que si la presidenta tiene que ponderar entre, digamos, el cariño, el reconocimiento, el apapacho que le da el pueblo por Rocha Moya y no se diga por Maru Campos, pues la presidenta tomará, me parece, la decisión más obvia y lógica y racional, y por supuesto el pueblo de México está pidiendo que haya justicia, que no haya sesgo, que no haya compadrazgo, que no haya favoritismo, que no haya piedad con quienes se hayan atrevido a agredir la soberanía del Estado mexicano o, bueno, pues haberse entregado a las garras del crimen organizado, estimada Adriana. Exacto, y sobre todo en estos momentos, ¿no, Máximo? Donde Estados Unidos está hablando en frente a varios países de Latinoamérica, donde está señalando que como parte de su programa o su plan en materia de seguridad nacional, la prioridad, dijo, es justamente esta región, y allí Washington tiene como argumento para estar hablando acerca de la seguridad en otros países, pues está hablando o utilizando este argumento de la lucha contra el narcotráfico. Máximo. No se puede permitir la intervención, y si el pretexto es que hay impunidad en el Estado mexicano toda vez que no se ha procesado a Rocha Moya, pues Lo primero que habría que decirle a los Estados Unidos es que pues, ellos pueden tener sus planes, pero México es un país libre y soberano, y en ese orden de ideas, pues si quieren extraditar a Rocha Moya,
pues la presidenta no ha dicho que no en ningún momento. Es falso que se la haya defendido. Lo único que se ha solicitado es que como vivimos, insisto, en un país de leyes, de instituciones y de procesos judiciales ya de larga data, pues que se cumplan con algo básico, que son las pruebas. Debe de haber algún video, estimada Adriana, un video, un audio, una comida, una fotografía, más allá de un elemento de prueba que en Estados Unidos sí es válida, que es el testimonio de un delincuente. Pero en México eso no funciona. En México necesitamos pruebas verdaderas. Entonces, pues, la embajada mexicana, la fiscalía a través de la embajada mexicana le ha pedido a la fiscalía de Estados Unidos, por supuesto, ¿quieres a Rocha Moya? Llévatelo. Pero antes de eso, pues primero tienes que probar por qué te lo vas a llevar. Claro. No nomás es ahí con la hojita esta hecha a mano alzada, de una caligrafía de dudosa procedencia. No se puede procesar a una persona con algo así. Entonces, exacto, sí, Estados Unidos puede tener un plan muy ambicioso en la materia, pero México para los mexicanos, y aquí manda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no ninguna agencia, ninguna corporación y mucho menos ningún gobierno extranjero. Y sobre todo nada más por último, Máximo, hablando de términos políticos y escenario político, forma es fondo. Ayer fueron Rocha Moya, fueron otros exfuncionarios y funcionarios de Sinaloa con licencia, solos a comparecer, sin fotografía, sin ruedas de prensa, y acá, bueno, lo que se vio hoy fue esta movilización, transmisión vía redes sociodigitales, convocatoria para la prensa. También ahí hay una diferencia en cuanto a estas respuestas a los citatorios de la Fiscalía General de la República, Máximo. Sí, porque lo que se pretende desde Acción Nacional, insisto, es mostrar que hay unidad en torno, bueno, en este caso, a una presunta delincuente, y se estudia en la especialidad de comunicación en la UNAM, sí, es la política mediática, claro, es el show mediático, es tratar de cambiar la narrativa con un falso discurso de patriotismo, con un falso discurso de compromiso con la seguridad, porque ahora lo que intenta imponer la Fiscalía es que Maru Campos es inocente toda vez que el fin justifica los medios. ¿Cuál era el fin? Pues desmantelar un macro laboratorio de drogas, y los medios fueron, por supuesto, la intervención de la CIA. Lo que no dice Acción Nacional es que en ese macro laboratorio que detuvieron, pues no hubo gente detenida, no se decomisaron, no se levantaron, no se procesaron las metanfetaminas terminadas que ahí encontraron, los precursores químicos. Bueno, fue hasta que la Fiscalía General de la República intervino que se supo la cantidad de elementos químicos que existían en ese laboratorio, porque si no nos hubiéramos enterado de este lamentable deceso de 2 agentes gringos de la CIA, sí, en Estado mexicano, si no nos hubiéramos enterado, pues esos precursores químicos, ¿en dónde habrían quedado? ¿En dónde habría quedado esa metanfetamina terminada? Hay que recordar que, bueno, pues a los panistas que tienen familiares trabajando en otras dependencias de Procuración de la Justicia, pues de pronto, por lo que se ha sabido por parte de la Fiscalía General de la República, pues se hace perdedizo la mercancía ilícita que se decomisa. Entonces, en este caso, no habrá impunidad. Yo no veo espacio para la impunidad, porque está de por medio la buena reputación y la buena opinión de la Cuarta Transformación, no solo de la Cuarta Transformación, sino del pueblo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, y yo creo que la decisión va a ser lógica. Si hay que decidir entre procesar a Rocha Moya cuando se muestren los elementos de prueba, si es que llegan, porque está por vencer el plazo, estimada Adriana, sí, ¿no? Tiene 30 días Rocha Moya con su licencia, ya pasaron 27, bueno, pues no han presentado nuevos elementos, bueno, ¿no? Ya veremos en qué termina todo esto, y yo te agradezco muchísimo la invitación. Y que da para mucho análisis. Máximo Allende, muchísimas gracias por este tiempo para El Acento. Gracias, estimada. Hasta Adriana, luego. Un abrazo. Igualmente, Máximo Allende, politólogo y especialista en comunicación por la UNAM, hablando acerca de pues este papel de Maru Campos y el PAN. México registra bajas sin precedentes en homicidios dolosos.
En este contexto también vale la pena resaltar otro dato relacionado, ya que estamos hablando en el terreno de la seguridad. Una baja sin precedentes en cuanto a la incidencia de homicidios dolosos en el país ocurrió en este sexenio, y esta reducción en un delito de alto impacto tan sensible para la ciudadanía fue de 49% de septiembre de 2024 a mayo de este 2026. Es lo que resaltó en el informe que presentó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, esta mañana en la conferencia matutina del pueblo. Y toda la información la tenemos con Natalia Matamoros. Natalia, buena tarde, adelante con el reporte, por favor. Buenas tardes, Adriana, un saludo a ti y al auditorio. Como bien indicas, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ofreció un balance que da cuenta de que la reducción de homicidios dolosos en el país mantiene la tendencia a la baja, al ubicarse en 49%, al pasar de 89.6 asesinatos diarios a 44.3. Esta caída histórica, según García Harfuch, obedece a una serie de factores, entre ellos la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, así como el reforzamiento de la Subsecretaría de Investigación, que también han derivado en la transferencia de 92 objetivos de alto impacto a Estados Unidos. Escuchemos lo que comentó Harfuch sobre este tema. La consolidación de la Guardia Nacional se plantea como uno de los pilares fundamentales de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del Estado para garantizar la paz y la seguridad en el país. Bajo este modelo, se busca aprovechar las capacidades institucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, manteniendo a la Guardia Nacional como una institución de carácter federal, profesional y cercana a la ciudadanía, con formación y capacitación orientadas al respeto de los derechos humanos. Se ha realizado una inversión histórica en materia de seguridad, con más de 600 cuarteles a lo largo y ancho del territorio nacional, además del fortalecimiento a través de la presencia territorial de más de 120,000 elementos que permiten combatir la delincuencia organizada, pero también los delitos del fuero común. Las entidades que figuraban como las más violentas reportan caídas históricas en la incidencia de la criminalidad. Por ejemplo, en Guanajuato los homicidios cayeron de 12.5 a 4 por día, y esto representa una disminución del 68.5%. El Estado de México experimentó una baja del 60%, le sigue Guerrero con 60.6%, Jalisco con un 50%, Nuevo León con un 77.1%, Michoacán con un 51.2%, Chihuahua tiene una caída del 57.4%, Morelos con 62.8% y Sinaloa con una baja también importante de 44.9%. En esta última región se hizo un abordaje a través de operaciones permanentes de inteligencia e investigación, despliegue territorial y acciones focalizadas contra las estructuras de violencia vinculadas a las organizaciones criminales. El despliegue de las fuerzas de seguridad ha permitido avanzar hacia la pacificación del país, de acuerdo con el titular de Seguridad. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó el triunfo de la estrategia de seguridad al trabajo coordinado de los miembros del gabinete, de este gabinete, y a las labores de inteligencia y seguimiento. Escuchemos lo que ella dijo. Primero, la coordinación. Desde el presidente López Obrador se pusieron en marcha los gabinetes de seguridad en Palacio Nacional, en los estados de la República y en distintos territorios del país. Eso es muy importante porque se trabaja de manera coordinada. Particularmente en el gabinete de seguridad en Palacio Nacional, es 1.5 horas de trabajo diario. Se presentan resultados, se da el parte de lo que ocurrió el día anterior y vamos definiendo temas específicos. A veces son de territorios. Por ejemplo, el Estado de México. Cuando decidimos el Plan Oriente del Estado de México, invitamos a los presidentes municipales y ahí tomamos la decisión de hacer un mando único. ¿Qué quiere decir eso? Coordinación de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, policías municipales. Es importante también destacar acá, Adriana, que la atención a las causas de la violencia ha sido un pilar fundamental en la lucha contra la delincuencia. Según la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se han realizado más de 6.6 millones de acciones
acciones y servicios dirigidos a la población juvenil para mantenerlos alejados del ocio y por consiguiente de actividades ilícitas. En el marco del programa Sí al Desarme y Sí a la Paz, Rodríguez indicó que han podido canjear 10.000 armas de fuego por dinero de efectivo. Para ella, la idea de este tipo de iniciativas... Ahí estábamos escuchando a Natalia Matamoros. Natalia, vamos a tratar de mejorar esta comunicación porque luego fallan, ya sabe usted, luego de repente que los celulares, que la señal falla o tenemos algunas complicaciones, pero vamos a tratar de mejorarles justo porque es una información muy, muy importante y como le estaba explicando Natalia Matamoros, parte de esta información que se daba a conocer fue la estrategia de paz que presentó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, sobre todo en uno de los ejes de este programa que es el Sí al Desarme, Sí a la Paz. Escuchamos lo que decía la secretaria de Gobernación. Con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz. Desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha, la población ha acudido a los módulos a intercambiar más de 10,000 armas de fuego por dinero en efectivo de manera totalmente anónima. Y con las acciones que aquí informamos en materia de atención a las causas, a la fecha se han brindado más de 6,600,000 servicios y trámites porque la vocación es servir a la población. Vuelvo con Natalia porque nos estaba justo detallando toda la explicación, lo más importante que se informó esta mañana en Palacio Nacional respecto a estos datos de la reducción histórica en la incidencia de homicidios dolosos y la estrategia también cero impunidad. Natalia, volvemos contigo. Sí, comentábamos un poco que, bueno, ya se lanzó el sonido de Rosa Isela, que era un punto muy importante que ella resaltaba, que era la atención a las causas de la violencia y que este ha sido un pilar fundamental en la lucha contra la delincuencia. Ella comentaba que se habían realizado más de 6.6 millones de acciones y servicios dirigidos a la población juvenil para mantenerlos alejados del ocio y también de las actividades ilícitas. También comentaba sobre el programa Sí al Desarme y Sí a la Paz, en el que indicaba que pudieron canjear durante todo este tiempo, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, 10,000 armas de fuego por dinero en efectivo. Para ella, la idea de este tipo de iniciativas es reconstruir el tejido social, ofrecer alternativas a jóvenes y a familias afectadas por la inseguridad. Acá el reporte, Adriana. Muy completo como siempre. Gracias, Natalia. Feliz tarde. Feliz tarde para ti también, Natalia Matamoros, en esta información muy puntual sobre los datos que se dieron a conocer en cuanto a la incidencia delictiva. También Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, destacó la detención de 54,297 personas en lo que va del sexenio. Informó que han realizado 3 operaciones de transferencia en febrero del año pasado, también en agosto y en enero de este año, de 92 objetivos de alto impacto desde centros penitenciarios de México hacia Estados Unidos. Destacan varios nombres como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, y Óscar Omar Treviño Morales, alias el Z42. Solo mencionar estos nombres, allá en el norte, allá en el noreste, solo mencionar este grupo delictivo, los Zetas, se sabe, la población de allá sabe muy bien, todo se convertía esta letra Z en símbolo de terror. Como parte de la estrategia Cero Impunidad, también informó que se ha detenido 85 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos 6 alcaldes. Otras operaciones que ayudaron a disminuir la violencia en el país fueron 3. En febrero, agosto y enero del 2026. Se dio la transferencia de 92 objetivos prioritarios a los Estados Unidos, lo que representa el fortalecimiento del Estado de Derecho y la coordinación estratégica, siempre con respeto a la soberanía nacional, para impedir que quienes generen violencia, trafiquen drogas o atacan la seguridad de ambas naciones encuentren espacios de impunidad. Estos objetivos cometieron delitos atroces como secuestro, extorsión, ataques a la autoridad en nuestro país y que por muchos años, derivado de la corrupción de servidores públicos,
llevaban sin ser extraditados 10 años, 15 años y en uno de los casos hasta 40 años, lo que ocasionaba que siguieran viviendo en la impunidad desde los centros penitenciarios, en donde muchas veces cometían delitos. En esta acción fueron transferidos delincuentes de todos los cárteles y de todas las facciones de los grupos delictivos. También durante esta administración, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad se han detenido 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre los que se encuentran 7 presidentes municipales en funciones al momento de su detención. Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos. Esto también muy importante que la ciudadanía sepa, sin importar partido o color. En estos casos están de todos los partidos. Y como resultado de operaciones financieras, se ha incluido a 1,422 sujetos en la lista de personas bloqueadas y se han también bloqueado más de 4,000 millones de pesos. Así lo dijo Harfuch. La Unidad de Inteligencia Financiera se incorporó de manera prioritaria a las acciones del Gabinete de Seguridad para afectar las capacidades económicas y los mecanismos de cooperación de operación de las organizaciones criminales. A través del análisis de operaciones financieras, redes de vínculos, empresas fachada y esquemas utilizados para ocultar recursos de procedencia ilícita, se han fortalecido las capacidades para identificar y desarticular estructuras financieras relacionadas con actividades delictivas. Como resultado de estas acciones, la Unidad de Inteligencia Financiera ha incorporado a 1,422 sujetos a la lista de personas bloqueadas con más de 4,000 millones de pesos. En ese sentido, también como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se han asegurado más de 400 toneladas de droga, en su mayoría metanfetaminas, marihuana y cocaína, y se han desmantelado más de 2,300 laboratorios y áreas de concentración. También habló el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien informó que por parte de la Defensa se han detenido a más de 42,000 delincuentes y se han asegurado más de 22,000 armas. Se han detenido 42,766 delincuentes. Esto consideramos nosotros que la detención de los generadores de violencia es el principal motivo que ha permitido que se disminuyan tanto los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto. También se han asegurado 22,413 armas, lo que representa el 79% del total a nivel nacional, y 192 toneladas de drogas. Aquí para tener una idea, ¿qué representan esas 192 toneladas? Equivale a 24 camiones tipo volteos, los que les llaman comúnmente rabones, camiones de 8 toneladas. Esas 22,413 armas pudieran armar a 31 batallones de infantería. Un batallón de infantería está constituido por 650 hombres. En este sentido, el embajador también hubo cifras desde el gobierno de Estados Unidos. El embajador Ronald Johnson aseguró que la cooperación bilateral entre ambos países está generando resultados reales en materia de seguridad, prosperidad y bienestar para ambos países, aunque, reconoció, todavía queda mucho trabajo por delante. A un año de desempeñarse en su cargo diplomático, Johnson enumeró avances alcanzados en temas como seguridad fronteriza, combate al tráfico de fentanilo y armas, cooperación en seguridad y acciones contra los cárteles, así como el cumplimiento de diversos acuerdos bilaterales. Por ejemplo, mencionó la cooperación bilateral entre ambos países ha permitido operaciones exitosas contra algunos de los criminales más buscados, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, Samuel Ramírez Jr. y también El Jardinero. Desde el inicio también de la administración del presidente Trump, México ha realizado 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de Estados Unidos bajo su ley de seguridad nacional, incluyendo a 4 de los 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. En materia del tráfico ilegal de armas, en el primer año de la gestión Trump, las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125%. También se han incautado más de 36,000 armas ilegales, incluidas 4,359 armas de fuego que iban rumbo a México y con destino iban a parar a manos de cárteles violentos y organizaciones criminales. Así el balance que hizo el embajador Johnson sobre esta cooperación bilateral en seguridad. Disminuye pobreza laboral en México.
Voy también con otra de las noticias que han marcado la agenda a lo largo de este miércoles. El porcentaje de personas en pobreza laboral en nuestro país, es decir, aquellas cuyo ingreso laboral per cápita no alcanza para adquirir la canasta alimentaria, se ubicó en 30.7% anual a nivel nacional en los primeros 3 meses del año. Es su registro histórico más bajo. La reducción en el primer trimestre de este año fue de 3.2 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 33.9 a 30.7%, informó el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con sus datos, en el ámbito rural, la pobreza laboral bajó de 48 a 44.2%, mientras que en el urbano disminuyó de 29.7 a 26.9%. Esta reducción, esta baja en la pobreza laboral, se dio a la par de un incremento del ingreso laboral real per cápita. En el primer trimestre, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada fue de 8,110 pesos con 67 centavos al mes. La pobreza laboral se redujo en 25 estados. Las mayores disminuciones fueron en Morelos, Querétaro y el Estado de México. En contraste, los aumentos más significativos durante el mismo periodo fueron Chiapas, Campeche y Yucatán. Al hablar acerca de estos resultados del INEGI, la presidenta Sheinbaum resaltó que este año inicia justo con la cifra de pobreza laboral más baja de la que se tiene registro. También destacó las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que dio a conocer el INEGI, donde se indicó que más de 500,000 de personas, 552,000, se sumaron al mercado laboral en el primer trimestre. Así, la tasa de desempleo se mantuvo en 2.6%, también entre los niveles más bajos registrados en la historia reciente del país. Esto fue lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Ayer di 2 datos buenos, que había aumentado la inversión extranjera directa, que había sido récord en el primer trimestre de este año, y que la balanza comercial era positiva. Se había exportado mucho y se había importado en relación a la exportación menos, y por lo tanto era positiva la balanza comercial, lo cual es muy bueno para la economía. Hoy hay otros 2 datos, son más de 500,000 empleos. Primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026 son 552,000 personas nuevas en el empleo. La población ocupada alcanzó 59.6 millones, es un buen dato. Y el otro es el de la pobreza laboral, que disminuyó de manera histórica. Estamos, desde que se mide, 2005, en el punto más bajo de pobreza laboral en el país. La presidenta también coincidió con el empresario Carlos Slim Helú, quien ayer en su conferencia de prensa anual calificó de irracional que la empresa Moody's Global Ratings rebajara la calificación crediticia de México. Consideró la presidenta que es relevante la declaración de Slim por la importancia que tiene su voz, sus opiniones, tanto dentro como fuera del país, sobre todo en el sector del empresariado, el de aquellas personas que se dedican a las inversiones y que por supuesto prestan mucha atención a lo que diga, los balances que hace Slim cada año acerca de la situación económica del país. Esto fue lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Señalaba como irracional la reciente calificación que obtuvo México de una calificadora, pero esta calificación... Estoy de acuerdo. Se da en un contexto donde disminuyó la pobreza laboral, donde aumentó la población ocupada. ¿Qué no están viendo las calificadoras como esta, presidenta? ¿Qué miden las calificadoras? Pues tienen sus indicadores, muy al pasado, a como se hacía antes. Se quedaron pues en el tiempo del periodo neoliberal, esencialmente. Entonces miden ciertos indicadores, pero nosotros, qué bueno que lo dijo el ingeniero Slim, porque su opinión pesa en el país y en el mundo. Entonces cuando él dice ridícula lo dijo él, la calificación que pone, pues quiere decir que él ve muy positiva la economía nacional, y es un hombre no solo que ve sus empresas, ve los números permanentes de la economía mexicana y tiene conocimiento de lo que está pasando. Entonces somos muy positivos, somos optimistas siempre.
¿Cuáles son los factores que han llevado a esta reducción de la pobreza laboral, también a este incremento del ingreso real per cápita, pero sobre todo también qué es lo que se está demostrando en torno a respecto a estos indicadores que reflejan de la situación económica del país? Recibo con mucho gusto vía telefónica a la doctora Ada Melissa Sáenz, académica de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila y quien ha llevado a cabo, ha realizado distintos análisis sobre el ingreso, los derechos sociales, la pobreza en nuestro país. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida al Acento. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la presentación. Gracias, doctora. Pues en primer lugar, pues preguntarle justamente cómo es que se llega a estos indicadores del INEGI respecto a la reducción de la pobreza laboral en México. ¿Cuáles considera usted que son los factores que llevaron a estos indicadores? Sí, pues mira, voy a comentar muy rápido, yo sé que probablemente ya lo dijeron. El tema con el indicador de ingreso laboral es que precisamente mide que por la vía de los salarios, la pobreza laboral mide que por la vía de los ingresos laborales, vamos a llamarle salarios si estamos en el esquema formal, y digamos ingreso laboral se refiere a cuando estamos en el esquema informal, nos alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces, el hecho de que se haya visto, lo que nos está diciendo es que está habiendo un incremento generalizado en los diferentes niveles en cuanto a estos ingresos laborales. Esto es, las personas están ganando por la vía laboral más ingresos. Eso es lo que nos está diciendo. ¿A qué se puede deber? Pues hay varias razones. De entrada, porque hemos estado teniendo incrementos importantes en los salarios mínimos. Pero, y aquí sí creo que hay algo que vale la pena mencionar, también es que las personas están integrándose aún más a los mercados laborales. Esto es, la gente está entrando a esquemas alternativos para incrementar sus salarios. Por ejemplo, cuando uno analiza los datos, podemos encontrar que, por ejemplo, la tasa de condiciones críticas de ocupación ha incrementado, bueno, de hecho está bien incrementando a raíz de pandemia, ¿no? Y está incrementando derivado de que las personas buscan alternativas para incrementar sus ingresos. Y una de esas formas en las que lo puede hacer, por ejemplo, es a través de negocios por cuenta propia más bien, también puede ser otra vía a través de algunos empleos informales. La cuestión es que esto obviamente nos está requiriendo más tiempo, pero bueno, sí, efectivamente eso está permitiendo que incremente los ingresos laborales de las personas. A grandes rasgos, eso es lo que podríamos decir que está ayudando a que se reduzca este indicador. Y en este sentido, doctora Ada Melissa Sáenz, ¿cómo considera que se estén dando estos indicadores a pesar de que en este momento y desde el año pasado la situación o la coyuntura económica a nivel internacional pues se ha visto complicada? ¿Qué significa el hecho de que se puedan tener estos números a pesar de un entorno internacional que se encuentra así y que se ha agudizado la problemática todavía con el conflicto en Medio Oriente surgido este año? Sí, yo creo que precisamente son estos contextos de incertidumbre donde, pues bueno, como bien lo mencionas, están a nivel internacional, no es una cuestión local. No, claro que en México tenemos todavía más fuerte esta incertidumbre por la cercanía con Estados Unidos. Y lo que está ocurriendo, pues, es que las personas ven un contexto de incertidumbre, entonces las personas buscan opciones. Básicamente, entonces, lo que están haciendo es salir al mercado laboral en mayor medida, de hecho, también por eso las tasas de desempleo están más bajas. Sin embargo, cuando entramos al detalle, observamos que hay personas que también están entrando a los mercados informales, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar, ¿no?, nuestros ingresos laborales, porque al final parte importante de los ingresos de cualquier hogar es el ingreso laboral, todavía por encima de las transferencias o de las remesas o de cualquiera de las otras posibles formas de ingreso, pues el ingreso laboral sigue siendo el más importante. Entonces, si yo veo un contexto en el que hay incertidumbre,
pues mi primera opción es, bueno, pues ahora sí que me voy a poner a trabajar más, ¿no? Como luego dicen, voy a salir a buscar la chuleta, voy a buscar opciones, ya sea por la vía formal, por la vía informal, que a mí me permitan garantizar un cierto nivel de ingresos. En este sentido, de acuerdo con este reporte del INEGI, ¿aumentó o hay una mayor cantidad de personas que están incorporándose a este mercado o más bien a este sector de la informalidad, doctora? La informalidad siempre ha sido en general alta en el país. Sí. Es una cuestión que vale la pena mencionar. Y se han hecho esfuerzos bastante importantes para reducirla. Sin embargo, bueno, por diferentes razones es que también hay que entender que la gente está en los empleos informales. En general sí es elevada, honestamente, nuestra tasa de informalidad en el país sí es elevada. La cuestión es que para poder nosotros hacerle mayor frente a esta tasa de informalidad, pues necesitamos recurrir a varias estrategias que nos ayudaran a hacerla más baja. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay una proporción importante de mujeres que se encuentran empleadas, pero se encuentran empleadas en informales. ¿Por qué? Porque muchas lo hacen por cuestiones de tiempo, ¿no? O sea, al estar al cargo de una familia, al estar a cargo del hogar, pues yo necesito tiempo, Claro. necesito poder moverme en espacios cercanos, ¿no? Y no solamente decir me voy a la empresa a trabajar porque tengo un horario extendido. Pues entonces eso empieza a hacer que, por ejemplo, muchas mujeres vean como una opción, como una alternativa el empleo informal. O, por ejemplo, también como una medida de decir, bueno, quizá vamos a pensar en un hogar un tanto más tradicional, donde hay un jefe de hogar que sale a trabajar y la mujer se queda más en un rol tradicional de apoyo en el hogar, pero se vuelve una medida para también aportar ingresos al hogar. Así sea la vía informal, a lo mejor vendo algo en lo que soy buena, no sé, haciendo pasteles, galletas, cualquier otra actividad, ¿no? Y de hecho eso fue un fenómeno bien interesante que surge, no surge, toma fuerza a raíz de pandemia. Ya. Precisamente a raíz de pandemia, muchas mujeres se incorporan en lo que llamaríamos los micronegocios. La cuestión es que muchos de esos micronegocios, porque a lo sumo son 2 o 3 personas en el mejor de los escenarios, muchas veces solo son ellas, pues no necesariamente se van al esquema formal, porque son actividades que realizan en tiempos libres bajo acuerdos de organización. Pues eso, informales, de hablar, decir yo hago X cosa y tú haces Y cosa. Por eso las tasas de informalidad son complicadas de reducir, porque tienes que cambiar algunos otros esquemas para poder influir en ello. Entonces, pero lo cierto es eso, la incertidumbre está haciendo que la gente salga a trabajar más tiempo. Pero por lo pronto, para el día de hoy, considerando estos indicadores en materia de empleo, lo que se daba a conocer recientemente, hoy estos datos del INEGI, buenas noticias en materia laboral, doctora Ada. Sí, en general yo creo que es una buena forma de hacer frente, porque como lo vuelvo y repito, o sea, Sí. la verdad es que este contexto de incertidumbre hace que la gente busque opciones. Claro. Y es bueno ver que, pues, quizá esta no sería necesariamente la vida idónea, salir más tiempo a trabajar, pero la gente lo que está haciendo es eso, es salir al mercado a buscar opciones. Pues ahí Entonces, está, sí, efectivamente forma claro. parte de todo el contexto. Claro, Y exactamente. un contexto positivo. Exactamente, pues doctora Ada Melissa, le agradezco muchísimo por este tiempo para Entre Líneas, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por su invitación. Gracias a doctora Ada Melissa Sáenz, académica de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, y yo acá ya me estaba viendo a otro programa también de Imer Noticias que es Entre Líneas, pero no, estamos aquí en El Acento y vamos también a continuar poniendo la mirada en los temas económicos, sobre todo porque hoy es una fecha clave en relación a Estados Unidos, ya que estamos hablando de la relación con nuestro país vecino y tiene que ver justo con un proceso clave para la región, no solo para México, no solo para Estados Unidos, para América del Norte. Es el inicio de la revisión del TEMEC.
Bueno, después de estas conversaciones, ¿qué sigue? Entonces, el 16 y 17 de junio tenemos que ir a Washington. Nos toca a nosotros ahora ir allá para continuar la conversación. Hay varios temas que vamos a conversar en esa ocasión. Algunos de ellos tienen que ver con agricultura y hay otros temas que México quiere tocar. Y tendremos una tercera ronda en la Ciudad de México en la semana del 20 de julio. Esa tercera ronda es sumamente importante también porque tiene que ver con los siguientes pasos de la revisión del tratado. Estábamos escuchando al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, quien precisamente se refería a esta primera ronda formal de negociaciones en preparación para la revisión conjunta del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Estas conversaciones son encabezadas precisamente por Ebrard, quien confirmó en conferencia de prensa que la negociación del pacto comercial con Estados Unidos se celebrará en 3 rondas. La primera, que inició hoy y concluye el 29 de mayo, la segunda entre el 16 y 17 de junio y una más para la semana del 20 de julio. La delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos que llegó a México para estas conversaciones está encabezada por el representante comercial adjunto, Jeff Goldman. La delegación estadounidense va acompañada por una representación de congresistas bipartidistas, del Comité de Medios y Árbitros y de 60 empresarios de distintos sectores. Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, no viajaría a México porque tuvo una reunión de último momento con el gabinete y el presidente Donald Trump, confirmó el secretario Ebrard, una reunión que se llevó a cabo hoy en la Casa Blanca. Lo escuchamos. Tenemos la presencia, está encabezando por parte de México su servidor, por parte de Estados Unidos, Jeffrey Gutman. Él está a cargo de la delegación de USTR que nos visita. Está compuesta por 6 de los principales interlocutores que tenemos, es decir, la delegación que viene es la delegación con la que hablamos normalmente en los Estados Unidos. El embajador Greer me habló ayer para informarme que el día de hoy habría reunión de gabinete con el presidente Trump, cosa que ocurrió, y que él estaba convocado y por esa razón no está en este momento en México. Pero estamos en comunicación y nos han enviado una delegación de muy buen nivel, que es el más alto nivel de USTR. Entonces les damos la más cordial bienvenida y ya empezamos a trabajar con ellos y con ellas. El secretario Ebrard también dio a conocer los temas en los que se centrará esta primera ronda de conversaciones en México. ¿Qué temas vamos a tocar entre hoy, mañana, viernes en la mañana? Sector automotriz, sector acero y aluminio, que para nosotros es una gran preocupación. Sector de dispositivos médicos, esto es manufactura avanzada. México, como saben, tiene una presencia muy importante en ello. Avances en materia laboral. Conocer el tema de minerales críticos. Estados Unidos ha firmado varios acuerdos sobre ello. Como ustedes saben, esto es parte de la conversación con Estados Unidos y otros países. Y finalmente, seguridad económica. ¿Qué entendemos cada país por ello? ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de las cadenas de suministro? Estos son los temas que vamos a tocar o que ya se están tocando. Como ustedes saben, vamos a tener una presencia importante de empresarios de distintos sectores. No están aquí en la negociación, pero sí están en las conversaciones entre empresas. Y también tenemos una visita de congresistas y asesores del Congreso de los Estados Unidos. En México se van a reunir con sus contrapartes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Nosotros lo que vamos a plantear, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es en el caso de acero y aluminio, el tema del 50% nos parece que es insostenible, no tiene una justificación, ya lo hemos dicho, no es una novedad. En el caso de la industria automotriz sostenemos que debe haber un enfoque sistémico, es decir, no son nada más las tarifas de México, sino cómo funciona todo el sistema tarifario que se está organizando, así como reglas de origen. Todo eso lo hemos venido comentando, no es que sea nuevo. Lo que pasa ahora es que es la primera conversación formal. O dicho de otro modo, ya estamos en la revisión prácticamente. Hay otros temas que queremos plantear, que es cómo compite Norteamérica respecto a otras regiones del mundo. Todo esto con datos, con propuestas específicas. En el caso de agricultura, pues nos complementamos. La principal importación de México, una de las principales, tiene que ver con la agricultura de Estados Unidos. Le preguntaron también a la presidenta Sheinbaum en torno a estas conversaciones y así respondió. Hoy inicia el diálogo y va a ser muy buen diálogo con Secretaría de Economía, el equipo que también nombramos, el que va a ser el embajador en Estados Unidos o que ya está nombrado como embajador, pronto se va a ir, Roberto Lázaro, y está Diana Alarcón, Julio Verdegué y Altagracia Gómez también participa, la coordinación con
empresarios de México y otros sectores nacionales, vienen también empresarios de Estados Unidos. Y el día de ayer por la noche el embajador Greer habló con el secretario Ebrard, los llamó el día de hoy a gabinete el presidente Trump, eso fue lo que mencionaron. Entonces todavía está viendo si participará en estos días, pero de todas maneras va a estar atento, incluso van a tener una reunión por Zoom con el secretario Ebrard, pero sigue muy bien el diálogo. ¿Se podría reprogramar una reunión directamente con De todas maneras sigue, yo ya me reuní con él, o sea que era pues no era en particular para tener un acuerdo específico, sino era de mi parte pues un gesto para recibirlo aquí en Palacio Nacional, darle la bienvenida, pero de todas maneras su equipo está aquí trabajando, él tuvo otras cosas que hacer y se va a reunir de todas maneras con el secretario Ebrard. Después viene una reunión en Estados Unidos, luego regresa nuevamente y es parte del trabajo que se está haciendo. Tengo trabajo y me da lata. No es mala plata, pero no basta para motivarme ni convencerme que acaso no sea mejor idea sacar el puzzle, tirar escupo por la ventana, ojear el diario. Estamos escuchando a esta banda chilena, Los Prisioneros, que tienen una gran cantidad de temas que abordan temas sociales, que abordan también temas relacionados con su país, pero también acerca de la cotidianidad, y estamos escuchando precisamente uno de sus clásicos también de esta banda, Los Prisioneros, que se llama Canción del Trabajo, a propósito de pues esta buena noticia en materia laboral. Se redujo la pobreza laboral, va a la par de un incremento en el ingreso laboral per cápita, así que bueno, esto también hay que resaltarlo, es una noticia en la que vale la pena ampliar la información y también aderezarla con este tema de fondo. Canción del Trabajo con Los Prisioneros. Son las 2:14. ¿Qué le parece si vamos a una pausa aquí en El Acento? Pero al regresar le tenemos más información. Recuerde, estamos aquí en el Estudio C, en El Acento, pero también nos puede sintonizar y lo estamos acompañando a través de las redes sociodigitales. Le recuerdo el número de WhatsApp 5566312427, en X las cuentas @imerhoy, @imer_noticias. 12, son las 2:15 y desde acá le enviamos un saludo para usted donde se encuentre, si va circulando por la calle, en el transporte público, caminando o en la oficina, está sintonizando Imer Noticias. Ya volvemos. Perdiendo el tiempo, estoy feliz, sacando la vuelta, yo soy así. A mis 9 horas diarias de sacar la vuelta heavy. Y a la mujer también. Algún día entenderás, hijo. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Continuamos aquí en El Acento, estamos de regreso, aquí en El Acento, tu punto de referencia, cuando son las 2 de la tarde con 21 minutos. Muchísimas gracias a usted que nos está escribiendo, que nos ha estado enviando mensajes a través de nuestras redes sociodigitales. Gracias por sintonizarnos y valoramos muchísimo sus comentarios y todas estas opiniones que nos ha hecho llegar a través de nuestras vías de comunicación. Recuerde que también estamos, allí puede reescuchar, revisitar nuestros espacios de noticias en YouTube, en Somos Radio Pública, evidentemente Imer Noticias, y también puede visitar, le invito a que visite la página noticias.imer.mx para que ahí puede también leer las entrevistas, en qué consistieron las entrevistas que hemos publicado a lo largo del día
en Imer Noticias. Tenemos en este momento aquí en la capital 23 grados y así entonces, actualizando las coordenadas, continuamos con la información. ICE lleva al límite a personas detenidas. Desde estos últimos días hemos estado publicando aquí en el Imer Noticias, en los distintos espacios, este malestar, estas protestas que se han generado en torno a los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Justo ayer le informamos acerca de estas movilizaciones y protestas que se han registrado afuera de un centro de detención ubicado en Nueva Jersey, porque hay un grupo de detenidos, hay un grupo de personas que se encuentran retenidas en este lugar, que iniciaron una huelga de hambre, porque señalan dentro de estos centros las condiciones son deplorables, hay falta de higiene, incluso los alimentos también están en una mala condición, no todo el mundo tampoco alcanza su ración correspondiente de comida, hay personas que duermen en el suelo, pero hay también un nombre que se suma a toda la serie de el historial de agravios que lleva atrás de sí el ICE, este Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Usted de seguro se acordará de uno de ellos, de estos nombres que han marcado la serie de agravios de ICE. Uno de ellos es Renee Nicole Gut, quien murió luego de que le dispararon agentes del ICE y cuyo caso, el de esta poeta, madre, ciudadana estadounidense, Renee Nicole Gut, pues marcó y desencadenó toda una serie de protestas y movilizaciones en Minneapolis. En esta ocasión, además del caso de Nueva Jersey, además de estas protestas, se suma una investigación de la agencia de noticias Associated Press, AP, que señala que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se ha registrado el suicidio de al menos 10 hombres migrantes bajo custodia del ICE. De acuerdo con especialistas consultados para la investigación de AP, estos fallecimientos exponen las deficiencias en el tratamiento y la supervisión de las autoridades del ICE, ya que la revisión de informes muestra que el personal de los centros de custodia ignora las señales de angustia y retrasa el tratamiento de la salud mental. El primer caso de suicidio en la segunda gestión de Trump se remonta a abril del año pasado, cuando un joven colombiano, Brian Rayo Garzón, pidió la gestión de una llamada telefónica con su mamá, y esto no se cumplió. Jessica Martínez con la información. Brian Rayo Garzón era un joven colombiano que vivió sus últimos días en una celda del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Missouri, Estados Unidos, antes de quitarse la vida en abril de 2025. Según da constancia, una investigación de la agencia de noticias Associated Press. Enfermo de COVID, en una nota escrita a mano, el joven pidió a los guardias que gestionaran una llamada telefónica con su madre, ya que llevaba 4 días sin comunicarse con ella y se decía seguro de que ella estaba preocupada por él. Sin cumplirse su petición, 1 hora después lo encontraron inconsciente en la celda. Se había suicidado. Se atribuye la investigación del primer suicidio de un repunte de al menos 10 casos de hombres migrantes bajo custodia del ICE que se han suicidado desde enero de 2025, fecha que marcó el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Contrastando con los constantes señalamientos del mandatario estadounidense que se centran en criminalizar a las personas migrantes sin papeles en el país, 7 de estos hombres que atentaron contra su vida no tenían antecedentes penales por delitos violentos en Estados Unidos. Los suicidios representan casi una quinta parte de las 51 muertes que se han registrado bajo custodia del ICE desde inicios de 2025. De acuerdo con el análisis de los 10 suicidios, los hombres fallecieron en distintos centros de detención del ICE, incluyendo espacios gestionados durante mucho tiempo por contratistas privados y cárceles del condado que recientemente se asociaron al ICE.
Además, exponen que el personal de los centros de custodia ignora las señales de angustia, retrasa el tratamiento de la salud mental y no supervisa a los detenidos que ya consideran en situación de riesgo. Adicionalmente, Associated Press señala que según la revisión de los informes de inspección y los registros de defunción, se permitió que los detenidos tuvieran alcance a materiales que podían utilizarse para autolesionarse. Según los expertos consultados por la agencia de noticias, las muertes bajo custodia del ICE exponen las deficiencias en el tratamiento y la supervisión. Uno de los especialistas, Sanjay Basu, de la Universidad de California, explicó que el suicidio representa el punto máximo de un problema de salud mental. Pero igual de impactante es la repentina tendencia de la alza que se observa en los últimos años. Además, la producción es tan alta, prácticamente 1 de cada 5 muertes por suicidio. Que el suicidio sea la consecuencia más extrema de un problema de salud mental más amplio indica que algo anda muy mal si se producen tantos suicidios en proporción a la población. Entre los 10 hombres que se han suicidado, se identifica a un joven mexicano de 19 años que había sido detenido en un control de tráfico por una infracción menor mientras conducía un scooter. Otro caso es un hombre de 36 años proveniente de Nicaragua, quien perdió el contacto con sus familiares después de que lo enviaran a un campamento superpoblado en Texas. Sobre el caso de Brian, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la Cancillería colombiana debe entregar una nota de protesta y el gobierno de Estados Unidos debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Y para hablar acerca de otro rostro que tiene esta serie de esta política migratoria y esta política de centros de detención en Estados Unidos, hay un dato que publicó The Marshall Project en abril. El gobierno de Trump ha metido en jaulas a más de 6,000 niños en centros de detención. Más de 205,000 menores han sufrido la detención de por lo menos uno de sus padres o personas tutoras, a veces ambos, y también después de años no se ha logrado reunificar a las familias. Son datos que se desprenden de este análisis de The Marshall Project que le comento, esto muestra, es otro ángulo de la crueldad de la política migratoria de Donald Trump. Para hablar acerca tanto de esta situación de las y los niños en jaulas prácticamente en Estados Unidos y también pues de este hallazgo que hizo la agencia AP respecto a las personas que se suicidan dentro de centros de detención, recibo a Marco Castillo, codirector de la organización Global Exchange, para hablar precisamente acerca de estos rostros crueles de la política migratoria en Estados Unidos. Marco, muy buena tarde, bienvenido al Acento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Y justo quisiera comenzar, Marco, acerca pues de el dato, acerca del encarcelamiento de más de 6,000 niñas y niños migrantes. Se ha registrado el aumento de detenciones, la separación de familias. Nuevamente se está regresando a aquellos tiempos, estimado Marco, que en años cuando se daba a conocer esta situación, pues prácticamente fueron imágenes que dieron la vuelta al mundo, Marco. Sí, por supuesto, la administración de Trump en este segundo término está decidida a continuar con la política de separación de familias. No solamente estamos hablando de niños que están siendo detenidos y a veces deportados, sino también estamos hablando de los niños estadounidenses cuyos padres han sido deportados. Se estima que, de acuerdo con las propias cifras oficiales, las personas
que hasta ahora han sido deportadas alrededor de 625,000 con datos del propio gobierno de Estados Unidos, habrían dejado a 11,000 niños ciudadanos sin padres en los Estados Unidos. Entonces, si sumas las dos cifras entre niños detenidos y niños sin padres, estamos hablando de cerca de 20,000 niños que se encuentran impactados por la política migratoria en condiciones de profunda vulnerabilidad. Obviamente, los 6,000 en detención es una completa y flagrante violación a los derechos de las infancias y los derechos humanos en general, pero también aquellos que están sin padres, que terminan viviendo con extraños o familiares en condiciones de vulnerabilidad y de profundo estrés que puede generar daño de por vida, pues te habla de el tipo de gobierno que Donald Trump está impulsando, el tipo de política migratoria que sin duda es una política que va en contra de los derechos humanos básicos. En este sentido, Marco, justo estamos hablando de infancias y hay por ello una mayor vulnerabilidad en muchos ámbitos, el económico, el social, pero sobre todo también este impacto que se tiene a nivel psicológico, una separación de sus madres, padres o personas tutoras, y el hecho de que estén también prácticamente enjauladas. ¿Constituiría este tipo de acciones, estas detenciones de infancias, se podrían considerar como actos de tortura, Marco? Por supuesto, a ver, algunas de las infancias que están en detención podrán ser sujetas de maltrato, sin duda alguna, y bueno, el tiempo dará la razón a aquellos que hoy denuncian estos maltratos como casos de tortura. Pero además de tortura, en la medida en la que están aislados muchas veces, pues además de tortura podemos hablar de múltiples otros delitos y crímenes cometidos contra ellas, incluyendo el abuso sexual. Eso es mucho, es también tan doloroso como lo que estábamos escuchando también, leyendo en torno a estos hallazgos de The Marshall Project. Preguntarte también, Marco, hacia dónde como organizaciones civiles, sociales allá en Estados Unidos, ¿cuál es el siguiente paso o dónde va a parar toda esta política migratoria? Porque de acuerdo con algunos analistas, pues prácticamente lo que está aplicando, estas acciones que está aplicando el gobierno de Trump, lo que buscan es volver o que la estancia de personas migrantes allá en Estados Unidos se vuelva prácticamente intolerable, Marco. Sí, Estados Unidos hoy se encamina a un proceso electoral en el mes de noviembre que podría significar una derrota importante para un presidente que hoy a estas alturas tiene la calificación más baja de la historia reciente. Nos estamos pues enfrentando a un momento en donde el gobierno federal de los Estados Unidos, el más poderoso del mundo, se ha separado completamente del mandato popular. Es decir, está gobernando en contra de los intereses incluso de aquellos que votaron por él y en contra de toda la población estadounidense. Lo que sucede en el aspecto migratorio es un botón de muestra de otras violaciones. Y quienes hemos trabajado por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, siempre hemos dicho que lo que le sucede a las personas migrantes le va a suceder a la población en general tarde o temprano. Y hoy lo estamos viendo en los Estados Unidos. Durante el primer término, la población estadounidense pensaba que esto eran ataques solo contra la población migrante y hoy pueden ver que esos ataques se han extendido a muchas personas. Desde hace 48 horas, en un centro de detención en Nueva Jersey, comenzó una huelga de hambre de un grupo de migrantes desesperados por denunciar las condiciones de abuso en las que se encuentran detenidas, y hay un centenar de activistas afuera de este centro de detención en Delaney Hall en Nueva Jersey que han sido encontrados con la furia
de la Policía Estatal y de la Migración, que han estado atacando a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran manifestándose. Y en este momento, mientras hablamos, hay una batalla campal entre policías y ciudadanos por exigir la liberación de los migrantes detenidos ahí. Esa es otra muestra de cómo esta administración no solo es contra los migrantes, sino contra todo aquel que defiende el derecho. En este sentido, mencionabas, Marco, esta cuestión de la proximidad de las elecciones en noviembre. Considerando este escenario y la forma también, el discurso, no solo el discurso, sino también las acciones antimigrantes que promovió Trump cuando en estas elecciones para su segundo mandato, ¿crees que de cara a estas elecciones puedan también agravarse las acciones, recrudecerse esta política de Trump, como bien dices, no solo contra los migrantes, en realidad contra el pueblo? Sin duda alguna. Sin duda alguna, la ruta en la que avanza, la ruta que está trazando el gobierno de los Estados Unidos, apunta hacia seguir estos niveles de persecución, criminalización y ataque en contra de las poblaciones migrantes y de sus defensores. Entonces, esto no se ve que vaya a tener un fin inmediato. O sea, sino que se podría incluso agravar. Correcto. Por supuesto, como todo lo que está haciendo que se está agravando, pues. Marco, pues un escenario bastante difícil, estaremos siguiendo muy de cerca qué ocurre, como ya nos lo comentaste, sobre todo la manera en que está creciendo este malestar, la inconformidad, la huelga de hambre allá que está en Nueva Jersey y la forma en que se está denunciando por parte de las organizaciones civiles, las organizaciones sociales, instituciones académicas, este escenario tan complicado y tan duro que enfrentan las personas migrantes. Gracias, Marco. Thank you very much. Hasta luego, Marco Castillo, codirector de la organización Global Exchange con sede en Nueva York, pues para darnos y ampliar el panorama, ampliar este escenario que viene y lamentablemente, como él señalaba, lejos de que se pueda mejorar las condiciones de las personas en Estados Unidos, sobre todo de esta población de migrantes, lejos de que mejore su situación, a pesar de que se han dado cambios en el gabinete relacionados con la política de migración. A pesar de ello, y a pesar de las denuncias, las cifras, los análisis, a pesar de ello, siguen estas acciones y sigue la crueldad, la brutalidad por parte de ICE. Bolivia, vía libre al estado de excepción. Ya va casi un mes de la crisis en Bolivia desatada, sobre todo con las políticas de derecha que encabeza, o contra las políticas de derecha que encabeza el gobierno del presidente Rodrigo Paz, y se ha agravado la crisis por una serie de bloqueos carreteros, presiones sobre servicios esenciales y escasez de alimentos, medicinas y combustibles. Luego de 27 días de conflicto, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, es decir, el Congreso, eliminó en sesión ordinaria las restricciones para que el presidente Paz pueda declarar estado de excepción y usar la fuerza militar para frenar las protestas masivas. Como estábamos escuchando en este acento, prácticamente Paz tiene vía libre para declarar estado de excepción y todo lo que esto lleva consigo. Esto fue parte de lo que se vivió en el Congreso boliviano. Presidente, yo procedo a dar lectura al artículo único. Se abroga la ley número 1341 del 23 de julio del 2020 de estados de excepción. Emítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión. No habiendo más consideraciones, las y los diputados que estén de acuerdo en el artículo único en su explicación en detalle, fírmanse a levantar la mano. Informe, colega la secretaria. Tenemos 2 tercios, presidente. Queda aprobado el artículo único del proyecto de ley en su estación en detalle. Habiéndose aprobado en sus 2 estaciones en detalle y siendo Cámara revisora, queda sancionada la presente ley. Permítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales.
De esta manera fue como el Congreso de Bolivia, la Cámara de Diputados, faltaba ese paso, derogó la ley 1341 de regulación de los estados de excepción, conocida como Ley Copa, que ya había sido aprobada el domingo en el Senado. Ahora el proyecto ya fue turnado al Ejecutivo y lo promulgó para que entre en vigor. Paz de esta manera tendrá menos restricciones para declarar este tipo de medidas y pues apenas lleva 6 meses en el cargo, pero ya suma un mes, casi un mes de protestas, de movilizaciones por parte de trabajadores, indígenas, representantes de sindicatos, entre otros sectores que exigen medidas para enfrentar la peor crisis económica que ha enfrentado Bolivia y también le exigen que renuncie. Esto ocurre mientras se han registrado hasta el momento 150 bloqueos en distintos puntos de Bolivia que limitan la entrada de ayuda humanitaria proveniente principalmente de Estados Unidos, que respalda de hecho al mandatario boliviano como integrante del Escudo de las Américas. Rodrigo Paz anunció que recortará su salario a la mitad, como el resto de sus funcionarios, y el ministro del Trabajo también presentó su renuncia el pasado lunes. Esto lo intentan hacer o lo anuncian pues como un intento de pues calmar los ánimos, calmar las tensiones, pero en la calle simplemente esto no ha ocurrido. En entrevista para CNN, Paz responsabilizó de las protestas al exmandatario Evo Morales y afirmó que lo llevará a la justicia como un compromiso de su gobierno. De hecho, también allá en Bolivia es prácticamente una carta conocida. Cada vez que ocurre una crisis, cada vez que hay protestas en contra de estas administraciones de derecha, sacan la carta de Evo Morales. Hasta el momento van 321 personas arrestadas, 23 heridas y 7 personas fallecidas desde que inició esta crisis entre el 21 y el 24 de mayo de 2026. Son cifras que dio a conocer la Defensoría del Pueblo de Bolivia en su primer reporte preliminar sobre la conflictividad social. ¿Qué le parece si en medio de este escenario escuchamos lo que decía el presidente Rodrigo Paz? Evo Morales va a ir a la justicia. Este fue un país de mano dura bajo su mandato. A mí me intentó meter 16 procesos. Y lo que está haciendo Rodrigo Paz es hacer cumplir la ley, pero en el momento que tenga que, él va a acabar en la justicia. No. Lo tiene como un compromiso de este gobierno. Ahora, tiene un entorno complejo de congregados, es una suerte de, se podría llamar secta, que lo defiende a muerte, aun sabiendo que la acusación es por el trato con una menor en una época de 14 años y tener un hijo con esa menor. Pero nosotros nos comprometemos que con aquello que determina la justicia y con la capacidad que tengamos, ese señor va a acabar en la justicia. Bueno, ya lo sabemos, es la carta Evo, quien por su parte, usted lo recordará aquí en Imer Noticias, hace algunos días, Evo decía que en realidad lo que está ocurriendo es que se ha reactivado una especie de Plan Cóndor 2.0 y no van contra Bolivia, no van contra él de hecho, ni siquiera en lo personal, van contra la región. Se ha reactivado un plan así y esa es la advertencia que hacía el expresidente Evo Morales. No es solo Bolivia, es también Colombia, es también, por supuesto, Venezuela, Cuba, Guatemala, Brasil. Allí donde hay gobiernos progresistas que intentan dar un viraje a las políticas de ajuste que precisamente provocan todo lo que se ha visto recientemente en Bolivia, que la gente salga a la calle a protestar. Mientras tanto, ¿qué pasa con Evo Morales? Se encuentra resguardado en la provincia del Chapare luego de que se giró esta orden de captura en su contra por cargos de presunta trata de personas. El gobierno de Bolivia también fincó cargos al minero Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana, por supuestos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo y por convocar a distintos sectores de trabajadores a las protestas. Así es lo que ha ocurrido hasta el momento Bolivia con esta crisis política, social, que habla y da muestra también de lo que está pasando en este territorio latinoamericano, que de hecho
que de hecho en estos días tiene también procesos coyunturales, evidentemente donde también tenemos puesta la atención. Uno de ellos, de hecho, tiene que ver con Colombia y estas elecciones presidenciales del próximo domingo. Hasta aquí dejamos este tema, la información que le preparamos acerca de Latinoamérica, y vamos ahora también con otra información. Nos regresamos a nuestro país porque también se están tomando decisiones importantes, relevantes para el escenario democrático de México, y esto tiene que ver con la reforma judicial del próximo, que se abordó hoy en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con aplazar la segunda fase de las elecciones judiciales. De esto le voy a informar a continuación. Veíamos ayer un debate bastante agitado que se dio en la Cámara de Diputados. Hubo acusaciones de porros, fue parte del intercambio que hubo entre legisladoras y legisladores en el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se aprobó en lo general la propuesta de modificación a la reforma judicial, y hoy estaba también el debate en lo particular. Vamos con Claudia Telles, ella ha estado muy al pendiente de estos debates en el Congreso y nos tiene las noticias, la información más actualizada. Claudia, te escuchamos. Buena tarde. Adriana, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. El Pleno de las y los diputados continúa el análisis de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia judicial y que, entre otros puntos, pospone para 2028 la segunda parte de la elección de personas juzgadoras y que ayer fue aprobada en lo general. En la discusión de hoy, en lo particular, se enlistaron 297 reservas que presentarán 146 legisladores. Incluso se habla de que habrá alguna compactación porque hoy también el Pleno de las y los diputados prevé discutir otros 3 dictámenes más, uno de ellos para garantizar la integridad de las candidaturas y 2 relacionados con una nueva causal de nulidad de comicios. Hasta este momento el Pleno no ha aceptado ninguna, sin embargo se perfila la aprobación de 2 propuestas de modificación que presentarán Ricardo Monreal y Leonel Godoy, ambos de Morena, una de ellas para precisar que con la aprobación del Pleno de la Corte podrán funcionar 2 secciones y que la presidencia de la Corte se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función de los votos que se reciba en la elección correspondiente. Otra para detallar que las legislaturas locales realizarán las adecuaciones necesarias a sus leyes locales dentro de los 90 días naturales siguientes a su entrada en vigor. El debate, como bien comentas, ha mantenido el mismo tono, descalificaciones y acusaciones de vínculos con la delincuencia y también críticas y respaldo a esta reforma. La panista Verónica Pérez señaló que estos cambios no son una simplificación técnica, son, dijo, una confesión de que la reforma de 2024 no funcionó y dijo que fue un Frankenstein electoral con una participación ciudadana del 13% que incluyó 10 millones de votos nulos. Vamos a escuchar. Esta reforma para aplazar la elección de jueces no es una simplificación técnica, es la confesión pública y firmada de que la reforma judicial que tanto presumieron en 2024 fracasó rotundamente y les estalló en las manos. Petista José Luis Montalvo respondió. Dijo que la oposición habla de defender la autonomía e independencia del Poder Judicial, que en el pasado, como si el viejo sistema hubiera sido un ejemplo de imparcialidad y vocación por la justicia. Vamos a escuchar. Hoy subo a esta tribuna para defender un acto de absoluta responsabilidad legislativa y madurez democrática. La propuesta de aplazar la segunda etapa de la elección judicial al 4 de junio de 2028 no es un retroceso, ni mucho menos un error. Es la determinación de este bloque mayoritario de perfeccionar el modelo de legitimidad democrática que el pueblo de México nos encomendó construir.
Después subió a tribuna la priista Paloma Domínguez, quien destacó el voto de su bancada en contra de la reforma porque, dijo, sustituyó la carrera judicial por un sistema de elección popular que puso en riesgo la profesionalización, la independencia y la calidad técnica de quienes deben impartir justicia. Vamos a escuchar. México sí necesita una reforma profunda al sistema de justicia. Necesita combatir corrupción, nepotismo, rezago, impunidad y privilegios. Pero una mala reforma no se corrige con otra mala reforma. Y una elección fallida no se arregla aplazando la siguiente mientras se conserva la misma lógica de subordinación. Compañeras y compañeros, la justicia no puede construirse sobre campañas políticas. La justicia no puede depender de la popularidad. La justicia no puede quedar sujeta a la capacidad de promoción de una candidatura. La justicia debe descansar en el conocimiento jurídico, la experiencia, la preparación técnica y la trayectoria profesional. El morenista Mario Carrillo de entrada reconoció el trabajo de conducción de las sesiones de la mesa directiva encabezada por la panista Kenia López después de que ayer la petista Lilia Aguilar le pidió a la presidenta de la mesa directiva que si no podía conducir dejara al morenista Sergio Gutiérrez. Sin embargo, hoy se reconoce este trabajo de conducción de sesiones de la presidenta Kenia López. Más adelante, Mario Carrillo de Morena también defendió la reforma judicial y las reformas que se están trabajando actualmente en el Pleno. Vamos a escuchar. A mí me parece increíble que se pretenda distorsionar a través de engaños o a través de tergiversaciones estos ajustes que nosotros le estamos haciendo a la reforma del Poder Judicial de la Federación a través de este dictamen, y que dichos ajustes solo buscan mejorar el ejercicio democrático de la elección de las personas juzgadoras en nuestro país. Más tarde, la emesista Laura Ballesteros aseguró que Morena se envuelve en la bandera de la justicia, pero acusó a los funcionarios de Sinaloa, entre ellos Rubén Rochamoya y Enrique Isunza, acusados por Estados Unidos de vínculos con el narco. Subió a la tribuna la morenista y ministro en retiro Olga Sánchez Cordero, celebró que se atiendan con esta reforma temas urgentes como posponer la elección y crear 2 secciones en la Corte para temas urgentes. Consideró, sin embargo, esencial garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial. Propuso cambios para considerar la experiencia profesional, antigüedad y certificación de competencias de aspirantes a personas juzgadoras y su integración. Sin embargo, ninguna de ellas fue aceptada. Así que continúa el debate en lo particular de las reservas que se están presentando en torno a esta reforma, nuevamente reforma judicial. El reporte. Completo, como siempre, Claudia, te agradezco mucho y estamos muy al pendiente de esta información porque se prevé, como ya te estábamos escuchando, se prevé que va para largo este debate. Gracias, Claudia. Hasta luego. Hasta luego. Voy también a la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció el reforzamiento de la seguridad en el centro histórico con nuevo mando único y el despliegue de 686 elementos y 45 patrullas. Guadalupe Franco tiene el reporte. Buena tarde, Lupita. Muy buenas tardes. Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, presentaron el nuevo modelo de seguridad para el centro histórico basado en un mando único y mayor presencia policial en las calles de la capital del país. La estrategia contempla la creación de la nueva unidad de protección ciudadana centro histórico, resultado de la fusión de los sectores Centro y Alameda, con cobertura en 20 cuadrantes. El nuevo esquema contará con casi 900 elementos policíacos y 45 patrullas, dijo el secretario de Seguridad Pública, Pablo Vázquez. Escuchemos. Con esta fusión se fortalece el estado de fuerza y la capacidad operativa de la policía en el centro histórico. La Unidad de Protección Ciudadana Centro Histórico, delimitada por las arterias Eje 1 Norte, Avenida Circunvalación, Fray Servando, Izazaga y Arcos de Belén, Bucareli, Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo y Eje Central, estará integrada por 686 elementos y contará con 45 patrullas para la atención de 20 cuadrantes. La estrategia abarcará zonas
zonas como el Zócalo, Bellas Artes, Garibaldi, Tepito y La Lagunilla, donde diariamente circulan cerca de 3 millones de personas. Con ello se busca identificar con mayor rapidez patrones delictivos y mejorar los operativos de vigilancia, dijo la jefa de gobierno. Escuchemos. Un esquema en donde queremos ver a los policías en las calles, caminar las calles del centro histórico. Esta nueva unidad de protección ciudadana, UPC, tendrá la misión de garantizar tranquilidad en un perímetro de 5 kilómetros cuadrados que incluyen lugares emblemáticos para la ciudad: el Zócalo, la Alameda Central, Bellas Artes, Garibaldi, Valderas, Avenida Juárez, el Barrio Chino, y hacia el norte zonas como La Lagunilla, Tepito, entre otras. Como parte de la nueva estrategia de seguridad, se informó que los elementos portarán una chamarra amarilla para ser identificados rápidamente por habitantes, comerciantes y turistas. El nuevo modelo también se apoyará con las más de 7,000 cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. De acuerdo con el gobierno capitalino, de 2018 a 2025 bajaron en 80% los delitos de alto impacto en el centro histórico, mientras que en lo que va de este año se reportó una reducción del 20% en los homicidios respecto a 2025. Además, se han detenido a 68 personas por delitos de alto impacto de enero a mayo. Mi reporte. Gracias. Gracias, Lupita. One step beyond. Y así estamos terminando esta edición del Acento con un tema, un clásico, un paso adelante, One Step Beyond, de la banda de Madness, que marcó, es uno de los clásicos del ska, y así dan ganas de continuar la jornada, porque todavía queda trabajo por hacer en esta mitad de semana. Todavía también cuídese mucho si anda en la Ciudad de México, hay que tomar previsiones, no deje su paraguas impermeable, porque todavía se prevén lluvias para esta tarde y noche aquí en la capital mexicana. Le agradecemos mucho por su sintonía, por los mensajes, por escribirnos y mantenerse en contacto con todo el equipo de Imer Noticias. Y le recuerdo, todavía queda una nueva cita con la información, 6 de la tarde, Gustavo Ramírez en Contraste. Gracias a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Imer Noticias, pero sobre todo a usted, por su sintonía y por su confianza. Hasta la próxima. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.